Empezaremos por, como son largos los dos temas, empezaremos con... Entonces vamos a empezar con síndromes linfoproliferativos crónicos. ¿Qué son los síndromes linfoproliferativos? Hay una serie de patologías que tienen ciertas características, vamos a ver, clínicas y biológicas, que resultan de una proliferación clonal. Cuando hablamos de clona, entonces ya estamos hablando ya de neoplasia. Entonces, ¿por qué la neoplasia, en este caso la célula, se tiende a diferenciar solo por un tipo celular? Y por eso es el problema, cuando es leucemia aguda, por ejemplo, linfoide, hacia los blastos linfoides, la serie linfoide pero inmadura, estas son de serie linfocítica pero maduras, esa es la diferencia de la leucemia aguda. Y puede ser, al igual que, como ustedes saben, hay linfocitos B o T, entonces puede ser estirpe linfocitaria B o T, por ahí dice maduras, pero que tienen ciertas características anormales, como por ejemplo ser inmunocompetente. Entonces, dentro de estos síndromes linfoproliferativos crónicos hay una variedad de patologías, solo vamos a ver una, que es la leucemia linfocítica crónica, pero entra dentro de un grupo donde tenemos que evaluar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a depender del diferente estadio de diferenciación o de maduración del linfocito. Y por tanto, hay que evaluar la etiopatogenia, en este caso la neoplasia, y fundamentalmente tenemos que ver, y esto ya vamos a evaluarlo por citometría de flujo, cómo vamos a determinar si esta proliferación linfoide es clonal. Porque podemos también tener linfocitosis en otras patologías. Por ejemplo, las virales, en un proceso infeccioso viral, sobre todo en niños, puede haber linfocitosis, pero es diferenciado, maduro y diferenciado, y no hay ese problema de la proliferación clonal. Y también tenemos que evaluar la clínica, porque hay ciertas características que ya nos van a decir que esto es una neoplasia. Entonces, el diagnóstico preciso de los síndromes linfoproliferativos crónicos, y esto también vale para las estirpe mieloide, debe basarse en primero la citología. Estamos hablando de, en este caso, el hemograma, el frotis periférico, como vamos a ver en los ejemplos. ¿Pueden más bien apagar la luz, por favor? Para cuando veamos la serie, va a tener ciertas características. La histología o histopatología, si es que por ejemplo una biopsia de ganglio. Los marcadores inmunológicos, tenemos la inmunohistoquímica y la citometría del flujo, que ya ahora prácticamente está al alcance de nosotros, y el estudio citogenético y molecular para ver fundamentalmente factores pronósticos. Antiguamente solo teníamos el aspecto de la citología y la histopatología. Ahora lo que es la citometría del flujo y la inmunohistoquímica nos está permitiendo diagnósticos más precisos. Y vamos a ver que la morfología de la célula linfoide es lo que nos va a dar inicialmente la presunción del diagnóstico, y esto lo vamos a ver en la sangre periférica. O sea, generalmente nosotros los hematólogos revisamos la sangre periférica cuando hay un hemograma, por ejemplo, que el laboratorio central de la rutina evalúa que puede ser patológico, entonces ya nos envían a nosotros la lámina para poder evaluar. Y este es la primera sospecha. Observen estas células y vemos, las 4 son estirpe linfocitaria, pero ustedes van si más o menos recuerdan, el linfocito podría ser de esta característica. Ustedes saben, es una célula pequeña con citoplasma escasísimo, o sea, en realidad es un reborde de citoplasma. El núcleo es lo que predomina, que es un núcleo, le llamamos hipercrómico, o sea, que se tiñe abundantemente y no tiene nucleolo. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, todos son estirpe linfocitario, pero estas células son mucho más grandes. Ven que el citoplasma es mayor, incluso tiene pequeñas prolongaciones, pero si ustedes van a ver prácticamente, si no hay experticia del personal para la lectura, de repente se los pasan como linfocitos normales y maduros.
En cambio, el linfocito ya es blasto, entonces ustedes van a observar fundamentalmente tiene nucleolo y la célula es mucho más grande. Entonces, en cambio, en los síndromes linfoproliferativos crónicos, la estirpe celular es similar, es madura. Por ejemplo, acá tienen todos la mayoría son linfocitos. Si ustedes van a ver, estos son prácticamente, diríamos, muy parecidos a los linfocitos maduros. Este es un poquito más grande, pero todavía podría considerarse como normal. Entonces, la linfocitosis de estirpe, proliferación estirpe madura, es una sospecha inicial de que estamos frente a estos síndromes linfoproliferativos crónicos. Pero existe acá una diferencia. Como esta es una proliferación clonal, hay gran cantidad de estas células, predominantemente primero en la médula ósea. O sea que en médula ósea debe haber un promedio de 2% de células linfocitarias, más el predominio mieloide. En cambio acá comenzamos a observar gran proliferación linfoide y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Si puede haber un incremento del tamaño de los ganglios. Si tomo la impronta del ganglio o la biopsia, igual voy a encontrar esos mismos linfocitos tanto en el ganglio como puede ser el vaso, y el vaso es un área fundamental. Entonces, el siguiente paso es que hay una esplenomegalia, hay una esplenomegalia llamativa, muchas veces gigante. Entonces, esto nos está indicando que existe un cuadro proliferativo crónico. Y tendríamos que evaluar ya las diferentes, la diferenciación. Esto no sé por qué ha salido. ¿Qué indica? No, va a desaparecer el Entonces, las extensiones, sobre todo de sangre periférica, deben ser sangre fresca, y la tinción es la tinción común de Jensa que usamos para los hemogramas comunes. O sea, tampoco es que si es que hay en un hemograma de rutina, podría llegarse realmente a la presunción diagnóstica y de ahí a nosotros hacer las evaluaciones. Pero sí hay la diferente diferenciación dependiendo del tipo de linfocito. Y ahí es donde ya la citología realmente nos falta, porque solamente con la morfología no podemos definir qué tipo de síndrome linfoproliferativo crónico tenemos, y por tanto aquí ya tendríamos que hablar ya del inmunofenotipo, tendríamos que entrar ya a la citometría de flujo y a la inmunistoquímica para poder diferenciar también si es una leucemia linfocítica crónica o sus variantes o un linfoma. Como vamos a ver, las nuevas clasificaciones del linfoma linfocítico, por ejemplo, a células pequeñas, prácticamente es una leucemia linfocítica crónica, o sea, no hay variación, y vamos a ver, hay ciertas diferencias nada más en lo que es la citometría. Entonces, los síndromes linfoproliferativos crónicos hay de estirpe B y de estirpe T. Tenemos la leucemia linfocítica crónica, la leucemia prolinfocítica, que es la célula es un punto antes, o sea, es un estadio antes que la leucemia linfocítica crónica, que es el linfocito maduro. Previo a esto está el prolinfocito. Y hay estas variantes que son leucemias crónicas también, que son muy raras. La tricoleucemia, o una variante de tricoleucemia, se llama tricoleucemia porque el linfocito tiene prolongaciones, como si fueran pelitos, y las leucemias son las plasmáticas, que antiguamente se considera un mieloma múltiple. Entonces ahora ya pasó a ser parte del síndrome linfoproliferativo crónico de estirpe. Y las de estirpe T, tenemos también una prolinfocítica, igual que la estirpe A, la estirpe B, y la leucemia de linfocitos granulosos y la leucemia de linfocitos semejante al síndrome de Sézary, que como ustedes saben es un tipo de linfoma cutáneo a células T. Entonces esta célula es difícil, todas estas por morfología a veces son difíciles de determinar, salvo que sea muy característica de la célula. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la típica leucemia linfocítica crónica. Entonces usted ve en el frontis, no encuentra neutrófilos.
Ustedes saben que hay neutrófilos, tiene que haber segmentados, puede haber abastonados, hay linfocitos, pero más predominan el neutrófilo. Ustedes están viendo la gran cantidad. En un campo generalmente se encuentra 1 a 2 células. Entonces ya tiene que llamar la atención, en primer lugar miren la cantidad de células que hay en un campo, y en segundo lugar que todas son parecidas. Todas son linfocitos, salvo esta, que también es un linfocito, pero ganglionar. Pero todo ese tipo de linfocitos. Entonces nos llama ya la atención. Pero si tenemos esta, ya que esta es otra variante, es igualito, pero está mucho mayor aumento, y vemos, podría incluso una persona que no está muy adecuada a realizar revisiones de prótesis, los consideraría como linfocitos normales. Y de repente no es el momento. Esta es la tipo Césari, ya es una célula mucho más grande. Eso sí ya llama la atención, prácticamente es casi todo núcleo con algunas prolongaciones. Entonces ya, este es ya otra variante. Esta es la variante tricoleucemia, porque si van a ver acá hay unas prolongaciones de los linfocitos. Entonces si tengo ya más acuciosidad en poder ver las características propias de cada linfocito, entonces podría determinar más o menos la variante de la leucemia. Y acá tenemos, esta es la típica célula plasmática de lo que ustedes van a ver en el mieloma múltiple, pero el mieloma predominantemente es médula ósea. No solemos ver, salvo en estadios avanzados, podríamos ver uno que otro célula plasmática a nivel periférico, o sea, en frontis, pero no es común. Ya nos tiene que llamar la atención. Si encuentro gran cantidad de estas células, miren la diferencia, que es más citoplasma, es un citoplasma basófilo, un núcleo excéntrico con vacuolas, podemos encontrar aquí unas redondelitas blancas que son las vacuolas, que me está indicando que están produciendo inmunoglobulina. Entonces, esta es ya la leucemia celular plasmática, que está siendo también considerada dentro de la síndrome linfoproliferativos de estirpe. Entonces, desde este preámbulo vamos a ver ahora, ya es más o menos era para enfocarnos, veamos el tema que es la leucemia linfocítica crónica. Entonces decíamos que es una proliferación maligna, una proliferación clonal, y recuerden de linfocitos maduros. Casi el 90% de casos corresponden a linfocitos B, aunque también podría haber de estirpe T. Si es estirpe T, suelen infiltrar piel. Recuerden, cuando tenemos estirpe B, por ejemplo el linfoma cutáneo es estirpe T, tiene una predisposición, le llaman epidermotrofismo, de la célula T infiltre piel. Es el tipo más común de leucemia, lo he puesto en interrogación, porque si vamos a ver en nuestro país, aunque no hay muchas estadísticas, la leucemia mieloide crónica es de mayor frecuencia que la leucemia linfocítica crónica, pero si nos vamos a los países del primer mundo, tipo Europa, por ejemplo, que es un continente, entre comillas, hablamos de viejo, porque no hay muchos nacimientos, la población es adulta y adulta mayor de preferencia, la sobrevida de esa población puede llegar hasta 80, 85, 90 años. Y como vamos a ver, la leucemia linfocítica crónica predominantemente es de ancianos. Entonces quizás por eso es que es más frecuente. Lo que pasa es que nuestra sobrevida está bordeando los 70, un poquito 72 años. Entonces la mayoría de nuestra población no llega a tener 80 años, que más o menos, o 75 para arriba, que la frecuencia de leucemia linfocítica crónica se podría dar en esa población, y por tanto quizás por eso se podría decir que la leucemia mieloide crónica es todavía más frecuente que la LPC, pero en el mundo este es el tipo más común de leucemia, constituye el 30% de todos los casos frente a esas diligencias. En cuanto a la incidencia y la epidemiología, es la forma más común de leucemia en el mundo occidental. La incidencia es de 4.2 por 100.000 habitantes por año y se incrementa a 30 por 100.000 al año en personas mayores de 80 años. Entonces, como les comentaba, esta enfermedad es una enfermedad
y ancianos de tercera edad. La edad media de diagnóstico es de 72 años. Y el segundo concepto es que estas enfermedades no se curan. Entonces yo solamente, la tendencia va a ser con la quimioterapia mejorar la calidad de vida del paciente bajando la carga tumoral, pero yo no voy a esperar darle una quimioterapia extensa, más aún si son pacientes ancianos que no van a poder tolerar ese tipo de quimioterapia. Y el concepto es que no lo cure. Entonces mi idea es el estatus del paciente mejorar. Y cerca del 10% de los pacientes con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica son más jóvenes de 55 años. O sea, hay una población también que se puede dar, no es todo 100% como estableció, pero hay una población relativamente joven. Pero, ustedes están viendo, la edad media, 72 años. Y también hay una predisposición genética, o sea, aquella familia o un paciente que tenga leucemia linfocítica crónica, hay un riesgo de 6 a 9 veces más que se presente en algún miembro de la familia. Y sobre todo los familiares en primer grado tienen un riesgo de hasta 3 veces mayor que el normal de desarrollar leucemia linfocítica crónica u otras neoplasias malignas. Y acá en realidad no se conoce exactamente la causa que origina, al igual que otras neoplasias, ni las radiaciones ni los retrovirus se conocen que sean causales de este hecho, como si será determinado, por ejemplo, en algunos linfomas, el hecho del linfoma Burkitt, por ejemplo, con el virus de Epstein-Barr, donde sí hay una correlación. En cambio acá no se ha podido demostrar. Otro aspecto, y en ese sentido también es importante, el aspecto como es crónico, es diferente en la forma aguda, la leucemia aguda, por ejemplo, el paciente, si no recibe tratamiento en meses, puede ser que en un mes o 2 meses fallezca. Este tipo de pacientes, en cambio, en la tercera parte son asintomáticos y se diagnostican por pruebas de rutina. Por ejemplo, un anciano que va al control rutinario y le encontramos ese hemograma con linfocitos incrementados. Entonces, por el hemograma de rutina, recién vamos a comenzar el estudio. Los síntomas son inespecíficos, puede que haya malestar general, un poco de hiporexia, algunas veces sangrado, eso ya se va a comenzar a ver en el transcurso de la evolución. Y el 80% de los casos tiene adenopatía. También es algo importante, el 50-70% va a tener esplenomegalia y en menos del 50% hepatomegalia. Y esto también nos va a servir, como van a ver, para determinar el estadiaje del paciente. Entonces, vamos a ver que inicia sin síntomas, con un hemograma patológico y después comienza a dar síntomas inespecíficos y cuando comienza ya la masa a crecer, ya comienza a afectar ganglios, a afectar hígado, a afectar vaso y también a haber citopenias. Eso ya me está indicando que la enfermedad está progresando. Y en cuanto a los criterios de diagnóstico, tenemos en primer lugar la presencia en sangre periférica de 5.000 o más linfocitos, pero con clonalidad. Y vamos a determinar predominantemente el estirpe B. Y la clonalidad la vamos a determinar con la citometría de flujo. Entonces ahora ya no nos basta solo con la histología de frente, hacemos el estudio de la citometría. En segundo lugar, la presencia en sangre periférica de esos linfocitos que hemos visto, pequeños, con apariencia madura, con escaso citoplasma, el núcleo como si yo lo hubiera coloreado fuerte, que se llama núcleo denso. No hay nucleolos, eso es importante, y una cromatina parcialmente agregada, o sea, por algunos momentos puedo ver unas zonas claras porque la cromatina se progresa. Y puede verse linfocitos atípicos o prolinfocitos, pero no exceden al 55% de ellos. O sea, la mayoría de linfocitos son linfocitos maduros. Entonces, tengo que ver estos 3 criterios para la sospecha del LLC y continuamos el estudio. Pues aquí, por ejemplo, este ya es un proteín mucho mayor. Miren la cantidad de células. Le llamamos que hay un monomorfismo, porque prácticamente todas las células son iguales, la misma característica y todos son similares a los linfocitos maduros.
Y eso también algo característico, y también lo vemos en la leucemia amiloide crónica. Este es un tubo para una toma, para una muestra, y eso también algo que les llama la atención a los profesionales en laboratorio nos avisa. Por ejemplo, este puede ser una muestra cualquiera en el que lo llevan al centrifugado y van a observar acá tenemos estos son los glóbulos rojos, aquí tenemos el plasma, si está con anticoagulante, o el suero sin anticoagulante, y entre estos no debería haber ninguna línea, es una línea que se ve, que son precisamente los leucocitos, se encuentran, y las plaquetas se ubican entre ambos, entre el paquete y el plasma. Pero ustedes están viendo acá una masa, una línea blanquecina. Es por la gran proliferación de linfocitos que hace que incremente el rango de leucocitos y por tanto pueden ver. Entonces, cuando el personal centrifuga, esa es otra manera de identificar, el personal laboratorio centrifuga y observa esto. Inmediatamente tiene que llamarles la atención. Entonces, acá yo puedo sospechar o es LLC o es LMS, porque la leucemia amiloide crónica también podría darme, por el gran incremento de leucocitos, esa línea blanquecina que no debería haber, y es producto de la gran proliferación de células. Y aquí tenemos y esto también parte de la citometría, vamos a tener que en la célula T hay diferentes receptores que la estirpe B. Entonces aquí tienen ustedes los diferentes receptores, y esto lo vemos nosotros por el estudio de la citometría, ¿no? Entonces, mediante esto, y por la inmunohistoquímica también, por la tinción de ciertas células, de ciertas diferentes coloraciones, también podríamos determinar, por eso se complementan ambos para el diagnóstico, y podríamos determinar frente a qué estirpe estamos y también a qué grado de maduración de la célula. El blasto, por ejemplo, tendrá otra, porque casi no tiene todavía antígenos, o sea, conforme la célula va madurando, va adquiriendo antígenos. Y la diferencia, o sea, acá tenemos diferentes, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, que antígenos y se llaman CD hay en la estirpe linfocitaria crónica, pero algo que llama la atención también la estirpe B es la presencia, pues, de fracciones de la inmunoglobulina. Como es célula B, ustedes saben, se comienza a producir inmunoglobulina que puede ser completa o puede ser también una ligera capa o lámina, lo que no tiene la estirpe T. Entonces, mediante esto ya nosotros determinamos el inmunofenotipo de la leucemia. ¿Por qué? Porque hay variantes que nosotros necesitamos saber para poder dar tratamiento. Por ejemplo, esta es la típica, la leucemia linfocítica crónica, la estirpe B más frecuente, pero anatómicamente y a veces si hay compromiso de ganglios, hay un linfoma que está surgiendo mucho, que es el linfoma de células del manto. Hay el linfoma folicular y otras patologías que se pueden semejar, y nosotros necesitamos diferenciarlas porque la quimioterapia es diferente. Entonces aquí que estamos observando que hay algunas que tienen positividad y hay otras que no. Entonces, mediante esto nosotros podríamos determinar cuál es la estirpe afectada. En el caso de la LLC tenemos, miren, el CD5, el CD19, el CD20, aunque es débil, pero miren, el CD19 está en todos. O sea que si yo no podría ser solo el CD19 porque no me ayuda a diferenciarlo. El CD5 sí está frecuente, está positivo tanto en la leucemia linfocítica crónica, pero también está en la célula del manto. El CD20 es indicador de estirpe B, pero de célula madura, pero madura normal. Por tanto, aquí, por ejemplo, el CD20 es positivo, pero débil. Y tenemos acá el CD23, este sí nos ayuda a diferenciar frente a estas cuatro patologías porque es positivo. En cambio, el resto es negativo. Entonces, mediante este estudio nosotros podemos determinar la expresión de la célula hacia qué va. Entonces, recordando, la célula de la leucemia linfocítica crónica coexpresa antígeno 5 o del CD5 y CD19, CD20 y CD23. Pero
Acá ya justamente estábamos diciendo que el CD20 es positivo débil. Los niveles de inmunoglobulina superficie, CD20 y CD79, son bajos porque se ve más en la célula B normal. Y puede haber cadenas ligeras kappa o lambda como parte de la producción de inmunoglobulina. Pero vamos a ver que tiene que haber la diferenciación entre la leucemia linfocítica crónica, el linfoma de la zona marginal, el linfoma de células del manto, que se asemeja mucho, y el linfoma linfoplasmocítico, que es el que estamos hablando, que pertenece ya a la célula plasmática. Entonces ahí también nos va a ayudar la histología. Entonces, en el caso de estas neoplasias que expresan antígenos de superficie a células B, y en el caso de la leucemia a células de manto, hemos visto también que también expresan CD5, pero son negativos a CD23. Eso es lo que estábamos viendo y por eso es la diferencia. Y aquí vemos, el CD5 está positivo en ambos, pero si yo me voy el CD20 es más positivo en la célula del manto, pero el CD23 es negativo para la célula del manto, y es positivo para la LNC. Entonces, de esa manera nosotros podemos ayudarnos al diagnóstico mediante ya este estudio de la citometría. Y así también podríamos ver de otras patologías. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el linfoma linfocítico a células pequeñas, o sea, ya estoy hablando de linfomas, y la leucemia linfocítica crónica son consideradas una única entidad. Entonces acá ya tampoco no es que acta por acá el linfoma y por acá la leucemia, ¿no? Ya se van juntando. ¿Por qué? Porque el linfoma linfocítico a células pequeñas, la célula es idéntica porque es madura. Pero hay ciertas diferencias y la diferencian clínicamente. En el caso del linfoma linfocítico a células pequeñas, ustedes saben que el linfoma predominantemente es periférico, o sea, son ganglios, y de ahí va a ir hacia la médula. La leucemia linfocítica crónica no, va de médula hacia afuera, de acuerdo a la evolución. Entonces, en el caso del linfoma, aparece primero la presencia de los ganglios, las linfadenopatías, puede haber hipoesplenomegalia, puede haber la presencia de linfocitos B, pero no exceden, acá 5 por 10 a la 9, que se refiere a 5.000 linfocitos en valor absoluto. En cambio, la leucemia linfocítica crónica puede tener más de 100.000 linfocitos. Entonces, una diferencia es esa. Clínicamente van a estar unidos, pero la primera, en el caso del linfoma, linfocítico, células pequeñas, parte de fuera y va a comenzar a infiltrarme. Por tanto, va a haber más predominantemente ganglios, puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, y los linfocitos se van a ir expresando, pero no en tanta cantidad como si se ve en la leucemia linfocítica crónica. El fenotipo es similar, o sea, si yo veo el linfoma linfocítico a células pequeñas y la LC es lo que he hablado. Los CD es similar y por tanto no habría diferenciación. Aquí la diferenciación es si yo comienzo a hacer historia clínica, cómo ha ido evolucionando el paciente. Entonces, el diagnóstico de leucemia linfocítica, el linfoma linfocítico a células pequeñas, sería también la histopatología de En cambio, vamos a ver que la leucemia crónica, la última, el estadio 3 o 4, vamos al estadio, en donde comienza ya a infiltrar.